Hola, la Guerra de Corea estalló el 25 de junio de 1950. Ese día, unidades acorazadas y mecanizadas norcoreanas se adentraron a toda velocidad en Corea del Sur. 2 días más tarde, el 27 de junio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó a favor de apoyar a Corea del Sur en la defensa contra los invasores. Y como miembro de esa organización, Estados Unidos, encabezado por el presidente Harry Truman, autorizó al general Douglas MacArthur a enviar unidades a la península. Y las unidades aéreas fueron las primeras en arribar a la lucha. Los norcoreanos iniciaron la guerra con una pequeña cantidad de aviones soviéticos de la Segunda Guerra Mundial. Contra ellos, los estadounidenses y sus aliados lanzaron a sus propios aviones de la Segunda Guerra Mundial, como P-51 Mustangs, F-4U Corsairs, B-26 Invaders y B-29 Superfortresses, que pronto fueron seguidos por aviones a reacción como los F-80, F-84 y F-9F. Y tripulados por veteranos de la Segunda Guerra Mundial, pronto la Fuerza Aérea norcoreana perdió la batalla. Y durante varios meses las unidades aéreas aliadas volaron sobre Corea prácticamente sin oposición. Y de esos aviones me concentraré en los B-29. Para 1950, los bombarderos B-29 habían sido reemplazados en su papel estratégico por los nuevos B-36 y B-50. Desde el punto de vista de tecnología, los B-29 se habían quedado atrás. Pero, como su fuerza aérea tenía el control sobre el espacio aéreo, estos bombarderos atacaron sus objetivos sin enfrentar una oposición seria. Al inicio de su intervención, los estadounidenses solo tenían a una unidad de B-29 en el lejano oriente, el 19º Grupo, con 45 bombarderos, y desde Okinawa, esa unidad comenzó a atacar objetivos tácticos, como concentraciones de tanques y tropa, tráfico de camiones, depósitos de suministros y aeródromos. Pero incluso con bombarderos y cazas brindando apoyo cercano, las fuerzas norcoreanas continuaron su avance a lo largo de la península. Se necesitaban más aviones, y para el 8 de julio arribaron los grupos de bombardeo 22 y 92 para realizar más misiones tácticas. Pero ahora también se enviaron a los B-29 a destruir vías férreas cerca del paralelo 38. Pero incluso con ese incremento en sus ataques, a finales de agosto ya casi toda la península estaba en manos de los norcoreanos, solo hallando a las restantes fuerzas surcoreanas y de la ONU resistiendo en el perímetro de Pusan. Más tropa y aviones fueron enviados a la lucha, incluidos otros 2 grupos de bombardeo, el 98 y el 307. Y ahora, desde el 4 de agosto, B-29 fueron enviados contra objetivos estratégicos y a finales de septiembre, todas las instalaciones industriales en las ciudades norcoreanas habían sido destruidas. Y al mismo tiempo, el 15 de septiembre, los estadounidenses desembarcaron en Incheon y avanzaron hacia Seúl. Y en el sur, la tropa en Pusan rompió el perímetro. Y cuando las fuerzas norcoreanas se retiraron, B-29 fueron enviados contra puentes y columnas norcoreanas a lo largo del área triangular de Seúl, a Wosan, a Pyongyang, causando graves pérdidas a sus enemigos. Pronto las fuerzas combinadas de la ONU cruzaron el paralelo 38 y el 19 de octubre cayó Pyongyang. Aquellos estaban avanzando a toda velocidad hacia el río Yalu, la frontera con China. Y tenían tanta confianza en su victoria que el 27 de octubre los grupos 22 y 92 fueron enviados de regreso a los Estados Unidos. La victoria parecía estar muy cerca, pero luego
el 1 de noviembre de 1950, las fuerzas terrestres de la ONU se enfrentaron contra unidades chinas. Y lo más importante desde el punto de vista de este video, también ese día enfrentaron a los nuevos cazas MiG-15 soviéticos. Anteriormente, China había advertido que las fuerzas de la ONU no continuaran con su avance hacia su frontera. Pero a medida que el avance continuaba, a finales de octubre, fuerzas terrestres chinas comenzaron a ingresar a Corea del Norte. Y eso no fue todo. Para octubre de 1950, la Fuerza Aérea del Ejército chino solo estaba equipada con aviones de la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir de este momento, la Unión Soviética comenzó a ayudar tanto a Corea del Norte como a China, enviando pilotos veteranos y unidades de la Fuerza Aérea Soviética para entrenar a los pilotos locales. Y también comenzaron a enviar a sus nuevos MiG-15 a sus aliados. Y así fue como el 1 de noviembre de 1950, cuando las fuerzas terrestres chinas entraron en contacto, los MiG-15 también hicieron su debut. Pero es fundamental señalar que no hubo suficiente tiempo para entrenar a los pilotos chinos y norcoreanos en el uso del nuevo avión. En cambio, el 64 Cuerpo de Aviación de Cazas de la Fuerza Aérea Soviética, adjunto a la Fuerza Aérea China, fue enviado a la lucha. Y ese mismo día, MiG-15 manejados por pilotos soviéticos se enfrentaron contra aviones estadounidenses. 8 MiG-15 interceptaron a 15 P-51 y derribaron a uno. Más tarde, ese mismo día, 3 MiG-15 atacaron a 10 F-80 estadounidenses y también derribaron a otro, sin pérdidas soviéticas. A partir de ese momento, los MiGs fueron enviados a luchar contra los cazas aliados para obtener la superioridad aérea. Y volvamos a los B-29. Fuerzas terrestres chinas habían entrado a la guerra, pero para evitar una mayor escalada del conflicto, se prohibió estrictamente que los B-29 atacaran territorio chino. Sin embargo, se llevaron a cabo ataques en Corea del Norte, y entre el 8 y el 25 de noviembre, los B-29 atacaron las secciones sur de los puentes que cruzaban el río Yalu. Y durante esos ataques, el 9 de noviembre, un vuelo de B-29 fue interceptado por MiG-15 y uno de los bombarderos fue derribado. Y una vez más, los MiGs no sufrieron bajas. Además, los ataques de los bombarderos no tuvieron éxito y China continuó acumulando más tropa y suministros en Corea del Norte. Entonces, el 25 de noviembre, los chinos lanzaron una enorme contraofensiva que rápidamente empujó a las fuerzas de la ONU de regreso al paralelo 38. Para detener la marea, se enviaron unidades aéreas contra las puntas de lanza chinas, incluidos los B-29. Ahora esos bombarderos se enfrentaron a cazas norcoreanos y chinos, LA-7, LA-9 y Yak-9P. Esos cazas no fueron efectivos contra los B-29, mientras que la mayor parte de los MiG-15 se lanzaron contra los cazas aliados para ganar superioridad aérea. Esa lucha fue intensa, y en ese momento, los escuadrones de cazas estadounidenses comenzaron a recibir a su avión a reacción más nuevo, el F-86 Sabre. El 17 de diciembre, una patrulla de 4 F-86 fue enviada en un barrido de largo alcance cerca del río Yalu. Allí interceptaron a un grupo de 4 MiGs y derribaron a uno. Fue la primera victoria de los F-86. Más tarde, en la mañana del 22 de diciembre, un Sabre fue destruido por un MiG-15. Ese fue el inicio de la intensa lucha entre los F-86 y los MiGs sobre Corea. Mientras tanto, B-29
fueron enviados contra las líneas de suministro chinas que pasaban por el noroeste de Corea. Hasta ese momento, pequeños grupos de B-29 habían sido enviados a cumplir esas misiones, sin darles cobertura de cazas, porque habían corrido con poco peligro. Pero finalmente, el 25 de febrero, 4 B-29 fueron atacados por 8 MiGs, y el 1 de marzo, otra pequeña formación de bombarderos fue atacada por 9 MiGs, y en ambas ocasiones los bombarderos sufrieron bajas. Era necesario un cambio de tácticas. Así, el 12 de abril, los estadounidenses enviaron una misión contra un puente sobre el río Yalu. Esta vez, eran 48 B-29 volando a 6.000 metros y escoltados por 50 F-84. Era una formación enorme. Pero súbitamente, desde una altura aún mayor, 30 MiG-15 volados por pilotos soviéticos veteranos se lanzaron al ataque. A toda velocidad, los MiG-15 simplemente dejaron atrás a los F-84 y fueron tras los bombarderos. Y los lentos B-29 fueron presas fáciles. Los pilotos soviéticos entraron y salieron de la formación con gran facilidad y derribaron a 3 B-29 y dañaron seriamente a 7 más. Ese día pasó a ser conocido por los pilotos estadounidenses como el Jueves Negro. Esa fue una humillante derrota para la Fuerza Aérea estadounidense, por lo que en ese momento se cancelaron más misiones de bombardeo en las secciones más lejanas de Corea del Norte, hasta que arribaran más F-86. Mientras tanto, los B-29 fueron enviados a realizar misiones tácticas cerca del paralelo 38. 7 meses más tarde, en octubre de 1951, varios aeródromos fueron hallados en Corea del Norte y se decidió destruirlos. En la mañana del 23 de octubre, 9 B-29 fueron enviados contra el aeródromo de Namsi. Pero estos bombarderos actuaban como una carnada, con la esperanza de atraer a los MiG-15 para ser destruidos por varios escuadrones de F-86. Pero en cambio, los bombarderos fueron los emboscados. Varios MiG-15 volados por pilotos soviéticos atacaron a la pequeña formación, y 6 de los 9 bombarderos se perdieron. El 67% de esa fuerza se perdió. Ese fue el porcentaje más alto de bombarderos perdidos por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en una sola misión. Y ese día fue bautizado por los estadounidenses como el Martes Negro. Siguieron otras misiones en esa zona, que también sufrieron graves pérdidas. Entonces los comandantes estadounidenses tomaron una decisión trascendental. A partir de ese momento, todas las misiones diurnas con B-29 fueron canceladas. Y ahora esos bombarderos solo se usarían de noche. Y así se hizo hasta el final de la guerra, que concluyó el 27 de julio de 1953. Bueno, en aquellas batallas aéreas de abril y octubre de 1951, los pilotos soviéticos y sus flamantes aviones a reacción lograron una gran proeza. Ellos barrieron a los B-29 de los cielos. Y permítanme poner a esa victoria en perspectiva. Durante toda la guerra, los B-29 efectuaron cientos de misiones y reportes oficiales indican que se perdieron 34 de ellos. 16 destruidos por cazas, todos por MiG-15, 14 por otras causas y 4 por fuego antiaéreo. Por otro lado, en los mismos registros oficiales, los artilleros de los B-29 recibieron el crédito de haber derribado a 27 aviones enemigos, incluidos a 16 MiG-15.
La impresionante realidad de esos números es la siguiente. Por cada bombardero B-29 perdido por cazas enemigos, solo se perdía a un solo MiG-15. Una proporción de 1 a 1. Y esa fue una gran victoria para los pequeños cazas a reacción. Y la razón de ese éxito es que los nuevos cazas soviéticos eran máquinas de guerra de última generación. Los MiG-15 con sus potentes motores podían volar a 1000 km por hora y alcanzar un techo de 15.000 metros, mientras que los B-29 tenían una velocidad máxima de 560 km por hora y un techo máximo de 9.000 metros. Por lo tanto, los MiGs podían atacar a gran velocidad, arribando desde una mayor altura contra las formaciones de B-29. Y cada MiG-15 tenía 2 cañones de 23 milímetros y uno de 37 milímetros. Y los grandes proyectiles de esas armas creaban enormes agujeros en los bombarderos, derribándolos fácilmente. Contra ellos, los artilleros de los B-29 solo tenían fracciones de segundo para disparar sus ametralladoras pesadas. Y no fue suficiente. Sencillamente, para 1951, los B-29 eran obsoletos y no podían competir contra los nuevos MiG-15. En la guerra moderna, un avión superado no puede sobrevivir contra un avión de primera clase que tiene a un piloto bien entrenado y experimentado en los mandos. Así de simple. Bueno, en el próximo video veremos a un helicóptero estadounidense muy interesante de la Guerra Fría, el AH-56 Cheyenne, el cual en esencia tenía que ser un bombardero de apoyo cercano para tropas terrestres. Espero que este video les haya gustado y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este inicio del año 2023. Además, si ustedes desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y en esta ocasión, quiero darle las gracias a Jon Snow, mi Patreon más reciente. Jon Snow, muchas gracias por tu patrocinio, ya que es de gran ayuda para que pueda continuar realizando estas investigaciones. Y como una nota final, ya tengo habilitada la función de super gracias en mi canal, por si desean apoyarme por medio de una donación directa en YouTube. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.